El interior desigual. En algunas provincias los combustibles se pagan hasta 12 pesos más. Impulsan un proyecto para retrotraer los precios al esquema único nacional. Y saludamos a Alejandro Snopek, quien es diputado nacional por Consenso Federal Jujuy y el impulsor de esta iniciativa que busca volver a un esquema único y así superar las diferencias. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia, un gusto comunicarme con ustedes. No, por favor, es un placer y muchas gracias por atender a Telediario Federal, diputado. Bueno, consta, usted ha presentado un proyecto de volver a unificar el precio del combustible en todo el país, como sucedía hace tiempo. Así es. Cuando se hizo la ley de regulación económica en los años 90, ahí fue que empezaron los diferenciales que tenemos a lo largo de lo ancho de la Argentina, pero bueno, en este último tiempo, con los precios subiendo, además desregulados, también por el ministro Aranguren, que eliminó la regulación que antes determinaba el valor de los combustibles, la suba que iba a tener el combustible, sobre todo en YPF, la determinaba la Secretaría de Energía de la Nación. Eso también lo liberó, y entonces los diferenciales se han aumentado. Y tenemos el extremo, que en el norte argentino sobre todo, tenemos entre un 10 y un 12% más caro que en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el proyecto es del 2017, que he presentado, y me han acompañado también los compañeros de distintos bloques, del bloque del Consenso Federal, pero también del bloque del Frente Renovador y de otros bloques, para unificar los precios en Argentina, porque además tenemos la empresa que tiene el 70-80% del mercado nacional, que es YPF, es una empresa de todos los argentinos. Ese diferencial de precios no se entiende ni por flete, ni por nada, porque en realidad Buenos Aires, donde están los precios menores, no produce ni un litro de combustible, y sí producimos en el norte, en Tucumán, tenemos refinerías allí, en Tartagal, en Salta, y bueno, también en la Patagonia. En la Patagonia tiene un régimen especial que nosotros decimos que hay que mantenerlo, claro, porque bueno, el costo de vida en la Patagonia es mucho más alto, pero después para el resto del país debería haber en definitiva una compensación, un sistema de compensación, de tal manera que tengamos un precio único, uniforme en toda la Argentina. No hay ninguna razón justificable en materia económica que genere semejantes diferencias que estamos teniendo ahora. ¿Cree usted, Snopek, como decía el titular de la Cámara de Expendedores de Petróleo de Santiago del Estero, que es una responsabilidad de YPF, o que YPF tiene la potestad para fijar ese precio único y superar las diferencias en el interior de nuestro país? Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Energía, la Secretaría de Energía, liberó los precios de los combustibles después del 2015, con lo cual quedó en manos de las empresas, en la mano del conjunto de las empresas, fijar el precio conforme supuestamente la oferta y la demanda. Pero es decir, ya no es una cuestión que la fije el Estado. Por eso es que tenemos que volver a que sí la fije el Estado, en este caso, para que haya un precio uniforme. Porque sí, no disculpe, diputado. De mercado. Sí, no, disculpe, tiene razón, y siguiendo su pensamiento, es cierto, quedó en manos de las empresas, pero la gran formadora de precios es YPF, porque todos sabemos que lo que aumenta YPF le sigue el resto, y cuando baja YPF, bueno, cuando ha pasado que ha bajado en algún momento, los otros lo siguen. Es decir, si YPF, que es la empresa estatal, marca el precio unificado, uno entiende que también las otras empresas van a estar siguiendo esta conducta, ¿no? Por eso se le remarca justamente a YPF esta situación. Así es, así es. Además, es lo que ya lo comentamos también en otras oportunidades, el precio del combustible elevado para la región norte, por ejemplo, encarece no solo el combustible para funcionar en la misma provincia, en la ciudad o en las ciudades del interior, sino también para poder comprar y traer los productos que no se producen allí y que tienen que llegar vía terrestre
entonces sale mucho más caro. Y aquellas producciones que se realizan en las economías regionales del país para poder llevarlas a los centros de mercado, nuevamente mucho más caro también por efecto del precio del combustible. Por eso es que hace falta unificar, porque si no se generan estas enormes asimetrías que hacen que las economías regionales y el comercio, la producción y todo no sean competitivos, digamos, tengamos bolsones de pobreza o regiones atrasadas respecto a otras partes de la Argentina, y si es así, entonces generamos lo que termina ocurriendo, digamos, flujos migratorios de gente que va y se alberga en los cordones urbanos, como sucede con el cordón del conurbano bonaerense, cada vez más gente allí, y que después incluso justifica o pretenden justificar más recursos diciendo no, porque hay más población aquí, claro. Y entonces vamos haciendo cada vez un país más desigual. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Tenemos que hacer un país que en cualquier lugar de su geografía la gente pueda desarrollarse, generar su actividad económica, generar sus proyectos de vida, armónicamente en cualquier región. Y para eso, una de las cosas, de los elementos que generan distorsiones, es el tema del precio de los combustibles. Otro de los elementos es, por supuesto, los subsidios. Hoy tenemos los subsidios concentrados allí en Capital Federal y Buenos Aires, tanto de la energía eléctrica, del gas, del subsidio al transporte. Si no es lo que yo le digo a la gente que, digamos, vámonos todos a vivir a la vuelta del obelisco, entonces, ¿qué proyecto de nación podemos hacer de esa manera? Por eso, para hacer un país integrado, federal en serio, armónico, tenemos que corregir estas cuestiones que están dándose de hace un tiempo hasta esta parte, para que en definitiva podamos tener un país que crezca armónicamente. Bueno, usted hablaba recién del impacto en las economías regionales y nosotros en la redacción estuvimos charlando previamente. A esta hora quienes están levantando su producción tienen que corregir el esquema de costos porque esta misma medianoche va a aumentar un 5% el combustible y sabemos que eso va a tener un impacto distinto para el productor que vive cerca del puerto y cerca de Buenos Aires que para el productor que está en el norte de nuestro país, en el NOA, en el NEA. Allí también se generan las inequidades, las desigualdades en cuanto a la competitividad de la producción en las provincias. Así es, tal cual. Y además, al no tener el ferrocarril funcionando en el norte, también otro tema. No queda otra, claro. También claro, o sea, todo el transporte es vía terrestre, eso hace que se encarezca todo. Por eso hay que corregir ese tema del combustible, hay que corregirlo seguro, y la forma de corregir es justamente cuando se dan estas subas, o sea, tiene que subir en los lugares donde proporcionalmente está más bajo y a donde ya tiene un valor mucho mayor, digamos, no tiene que subir nada o ínfimamente, y entonces ir corrigiendo de tal manera hasta que se equilibre. Pero bueno, no lo toman, evidentemente, siguen sin tomarlo así. Le habían puesto, si bien lo habían liberado en el 2017, después le han empezado a poner restricciones por el tema del efecto que causa la suba de los combustibles en los precios generales de los bienes y servicios y el traslado, digamos, en definitiva, a la inflación. Y ahora autorizan para que las empresas lo lleven a cabo de la manera que mejor les parezca, y hace que donde ya tenemos precios altos, como sucede ahora, acá en Córdoba, yo estoy ahora en Córdoba, por eso digo acá en Córdoba, o allá en nuestro norte, y hace que siga impactando sobre las economías regionales, sobre las producciones, más que sobre, por ejemplo, una ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad más de servicios que de producción. Diputado, ¿en qué etapa está el proyecto que ha presentado? Fue girado a la Comisión de Energía y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Todavía no tiene dictamen. Ahora, la semana que viene voy a estar en Buenos Aires y vamos a insistir con ese proyecto para que, en definitiva, ahora que está tratándose el tema de una agenda más federal, y bueno, hay varios planteos de diputados del interior, podamos ponerlo sobre la mesa.
Sí, bueno, atentos a la nueva conformación del Parlamento, esto que se pone en marcha a partir del 1 de marzo y por supuesto en la transición de gobierno. ¿Qué fuerzas entonces acompañan, legislador, lo acompañan usted de Consenso Federal en esta iniciativa? Han firmado los 4, somos 4 miembros del Consenso Federal, los 4 miembros de mi bloque han firmado, y han firmado otros miembros del bloque del Frente Renovador, y 1 o 2 diputados del Frente Justicialista. Bueno, mucho se habló, ¿no? Y usted lo remarcaba, diputado, mucho se habló de federalismo, mucho se habló de un país más igualitario, de resolver estas diferencias del interior para con la capital federal. Y ojalá que se comience con, por ejemplo, este tema, ¿no? Que es una decisión, hay que dejarlo en claro, no hay ningún argumento para que la nafta salga de manera diferenciada más cara en el norte de nuestro país que en la capital federal. Es una decisión política que se debe tomar para que dejemos de una vez por todas de estar pensando en ciudadanos de primera y en ciudadanos de segunda. Así es, tal cual. El que más habló y con mayor claridad respecto de las asimetrías y de la necesidad de corrección de las asimetrías fue Roberto Labaña, que planteó un sistema tanto impositivo diferencial como crediticio. Y lo planteó en el debate, en el último debate allí en la UBA, sí. Planteó la necesidad de tener políticas diferenciadas claramente. Y bueno, en este caso tenemos políticas diferenciadas a la inversa, con el tema de los precios de los combustibles, con el tema de los subsidios, tal cual a la inversa, es decir, en las zonas más con mayores producto bruto per cápita, con mayor poder adquisitivo, es allí donde las cosas son más baratas o se otorgan mayores subsidios. O sea, justo al revés de lo que habría que hacer para hacer un país homogéneo. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto. Vamos a seguir este tema aquí en Telediario Federal, a ver si podemos hacer escuchar nuestra voz, que bueno, está denunciando la injusticia hacia el interior del país con esta inequidad, la desigualdad de precios. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos. Hasta luego, diputado. Hasta luego. Bueno, es obviamente nuestro norte, ¿no? De Telediario Federal, de Telediario de Televisión, estar mostrando estos temas, estas diferencias que no tienen ningún tipo de explicación lógica más allá que algunas decisiones políticas y de justamente hacer ver que el país somos todos, del norte a sur, del este al oeste, con diferencias que no tienen ningún tipo de explicación que exista. Bueno, escuchando Snopec, pensaba recién, Mariano, poco apoyo tuvo el... Sí. Digo, el proyecto. Sí, esperemos que ahora le den dictamen, ¿no? Y que pueda ser tratado con esta nueva conformación del Parlamento. Pero estaba pensando que hay 2 alternativas para superar esta desigualdad. Quienes creen en una política económica intervencionista pueden pedir al Congreso o por ley o el Ejecutivo puede fijar un precio único para todo el territorio nacional. Y quienes creen en la cuestión del mercado y las leyes de la oferta y la demanda pueden utilizar la figura de YPF que tiene posición dominante, el 58% del mercado, para establecer el precio en cada provincia y que los privados no tengan otra que seguir a YPF si es que quieren vender. Como lo han hecho en este esquema. Bueno, hay alternativas. YPF justamente es la formadora de precios del combustible. Y por eso se le recae, ¿no? Porque tiene la decisión política, estratégica y además domina el mercado como para poder hacerlo.